生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo final. En la acogedora calidez del comedor de la familia Wilson, el tintineo de los platos llenaba el aire mientras Marcel Rose Wilson, de 5 años, se movía ágilmente alrededor de la mesa, colocando con esmero cada plato en su lugar. Se movía con la concentración y precisión propias de los niños, agarrando con sus manitas los bordes de los platos con la determinación de quien tiene una misión muy importante. Mamá, déjame encargarme. Jejeje. Marcel rió orgullosamente mientras lograba colocar otro plato sin que se le cayera. Mary Rose Wilson, observando a su hija desde la cocina, sonrió dulcemente. Su corazón se llenó de una calidez familiar. Una mezcla agridulce de orgullo y anhelo. Tengo mucha suerte de tenerte, dijo con dulzura, con la voz llena de ternura mientras se secaba las manos con un paño de cocina. Marcel sonrió radiante a su madre, satisfecha con su contribución a la preparación de la cena. La casa se sentía cálida y acogedora, a pesar del creciente vacío que Mary sentía en su corazón. Habían pasado 4 largos años desde que Michael, su esposo, había desaparecido. Sin embargo, de alguna manera, momentos como este ver a su hija crecer y prosperar la mantenían con fuerzas para seguir adelante. Marcel se parecía mucho a su padre. Cuando Marcel extendió la mano para coger el último plato, la puerta principal se abrió con un crujido y el sonido familiar de risas y pasos llenó la entrada. «Tío, tía», gritó Marcel, con la voz rebosante de emoción, mientras corría hacia la puerta, moviendo sus piernitas tan rápido como podía. En la puerta estaban Mark Taylor, hermano de Mary, y su esposa, Emily, con su hijo de 4 años, Daniel. Mark se agachó de inmediato para saludar a su sobrina, con una amplia sonrisa en el rostro. «¿Quién es una niña buena?», dijo en tono juguetón, revolviendo el cabello rizado de Marcel. Marcel rió entre dientes y lo abrazó rápidamente por el cuello, con los ojos brillantes de felicidad. Emily sonrió desde atrás, disfrutando siempre del vínculo entre Mark y Marcel. Le recordaba la estrecha relación que habían forjado con los Wilson a lo largo de los años, especialmente desde la desaparición de Michael. Daniel, algo más tímido, se quedó junto a su madre, pero logró saludar a Marcel con un pequeño gesto. «Hola, prima», la saludó con voz suave pero llena de cariño. Marcel infló el pecho con orgullo y respondió. «Hola, pequeño Daniel». Emily rió suavemente y dijo. «Ambos son pequeños», con un tono cálido y burlón en su voz. Daniel se cruzó de brazos con fingida indignación, su puchero se acentuó mientras resoplaba. «Tú también eres pequeña, HMMP», replicó, entrecerrando los ojos hacia Marcel como para desafiar su afirmación. Las risas estallaron en la habitación. Las bromas de los niños animaron a todos. El sonido era contagioso y disipó momentáneamente la pesada carga que había pesado sobre su familia durante años. Mientras las risas se desvanecían, la sonrisa de Mark flaqueó ligeramente, y sus ojos vagaron por la habitación como si buscara a alguien que no estaba allí. Miró la mesa, puesta con esmero para la cena, y dejó escapar un suspiro. «Ojalá Michael estuviera aquí», dijo con voz baja, pero reflejando la añoranza que todos sentían. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una ráfaga de aire frío, y la alegre atmósfera se enfrió casi al instante. Emily dirigió la mirada a su marido, dándole un ligero codazo. Una advertencia silenciosa. Miró a Mary, con el rostro lleno de preocupación. «Cariño», murmuró suavemente, intentando calmar la situación antes de que el dolor se agravara. Mary, que se había quedado inmóvil al oír el nombre de Michael, no se inmutó. Ya lo había oído antes. Cada vez que la familia se reunía, siempre había alguien que lo mencionaba. Pero el dolor no disminuía con la repetición. Forzó una leve sonrisa, una que apenas rozaba sus ojos, y miró a su hermano. «Tranquilo», Mark dijo en voz baja, firme pero suave. «Michael volverá. Estoy segura».
Su mirada se dirigió hacia Marcel, que había dejado de reír y ahora observaba a los adultos con ojos grandes y curiosos. Han pasado 4 años, pero sigo esperándolo. Mark se removió incómodo al darse cuenta de su error. Asintió rápidamente, con el arrepentimiento reflejado en su rostro. Lo siento, Mary. No quise. Antes de que pudiera terminar, Mary desestimó su disculpa con un suave movimiento de cabeza. Lo sé, susurró, recuperando la sonrisa, aunque aún teñida de tristeza. Sé que no lo hiciste. Mark exhaló un profundo suspiro, visiblemente aliviado, pero la culpa aún se reflejaba en sus ojos. Quería decirle algo para consolarla, pero sabía que no había nada que pudiera hacerlo. En lugar de eso, miró a Marcel y le revolvió el pelo de nuevo. Tienes suerte de tenerte, Mary, dijo en voz baja. Todos la tenemos. La mirada de Mary se suavizó al ver a su hija, que ya había recuperado su alegría y ahora arrastraba a Daniel hacia la sala para jugar. Un profundo orgullo la invadió. Michael estaba ahí fuera, lo creía con toda su alma, y hasta que volviera a casa, seguiría adelante, por Marcel y por él. Tengo mucha suerte de tenerlos a todos, dijo finalmente, con una voz llena de una fuerza serena. No importaba cuántos años pasarán, jamás perdería la esperanza. Ni en Michael, ni en su familia. Y hasta que llegara ese día, seguirían esperando. De repente, la tensión se apoderó del ambiente cuando el portal apareció tras ellos, un torbellino de luz y energía que puso a todos en alerta de inmediato. Mark Taylor, siempre perspicaz y alerta, sintió que sus instintos de justiciero se activaban. Sin dudarlo, se interpuso entre el portal y su familia. Ponte detrás de mí, ladró, con voz baja y urgente. Entrecerró los ojos, tensó los músculos, listo para entrar en acción en cualquier momento. Emily, su esposa, no estaba menos preparada. Sus ojos brillaban con una mirada depredadora mientras sus sentidos de medio vampiro se activaban, el cambio en su postura sutil pero letal. Lady Vamp estaba lista para cualquier cosa. Instintivamente, buscó la daga que mantenía oculta, con la mirada fija en el misterioso portal. Mary Rose Wilson, que acababa de disfrutar del calor de su familia, estrechó con fuerza a su hija Marcel contra su pecho. El miedo y la esperanza libraban una batalla en su interior. Daniel, al percibir el repentino cambio, se acurrucó junto a ella, aferrándose con sus manitas al dobladillo de su vestido como buscando protección. Y entonces, desde las profundidades turbulentas del portal, emergió una figura. De repente, todos se quedaron paralizados, sus defensas preparadas se desvanecieron mientras la incredulidad los invadía. La voz era inconfundible. Hola, chicos. El corazón de Mary dio un vuelco. Esa voz, era una que no había oído en 4 largos años, pero que jamás podría olvidar. Se le cortó la respiración, su mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. ¿De verdad podía ser él? Michael. Su voz tembló al susurrar su nombre, con el miedo y la esperanza entrelazándose en su pecho. La figura dio un paso al frente, el tenue resplandor del portal iluminando su rostro familiar. Era él. Michael Wilson estaba frente a ellos, con un aspecto muy similar al que tenía cuando desapareció. Quizás un poco más cansado, pero muy vivo. Hola, Mary, dijo Michael en voz baja, con un tono que denotaba tanto calidez como el peso de los años transcurridos. Los ojos de Mark se abrieron de par en par, la tensión abandonó su cuerpo mientras la conmoción lo invadía. Mike. Susurró, apenas pudiendo asimilar la imagen de su cuñado y mejor amigo, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, de pie frente a él. Emily también bajó la guardia, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. Incluso Daniel, al percibir el cambio en los adultos a su alrededor, se asomó por detrás de las piernas de su madre, observando con curiosidad al hombre que acababa de cruzar el portal. Pero la más atónita fue Mary Rose. El corazón le latía con fuerza en el pecho, la incredulidad la invadió. Dio un paso vacilante hacia adelante, con los brazos aún rodeando protectoramente a Marcel. Su voz, cargada de emoción, salió en un susurro. ¿De verdad eres tú?
preguntó ella, escudriñando su rostro con la mirada, necesitando asegurarse de que no se trataba de una cruel broma. Michael dio otro paso adelante, sin apartar la mirada de la de ella. En sus ojos se reflejaba una ternura, una mezcla de alivio, culpa y amor que había cargado durante los últimos 4 años. «Soy yo de verdad», dijo, con la voz ligeramente quebrada al darse cuenta de la magnitud del momento. Por un instante, nadie se movió. El silencio se prolongó, cargado de las preguntas no formuladas, los años de espera, el dolor y la esperanza que los había sostenido a todos. Y entonces, en un instante, María corrió hacia él, abrumada por la emoción. Soltó a Marcel y acortó la distancia entre ellos, abrazándolo con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Michael, has vuelto», susurró ella contra su hombro, aferrándose a él como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. Michael la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «He vuelto, Mary. Estoy aquí ahora». Las emociones de Mary Rose estallaron como una represa que se rompe, y no pudo contener el torrente de sentimientos que la invadieron. «¿Dónde has estado?», gritó con la voz quebrada por las lágrimas, mientras golpeaba suavemente a Michael en el pecho. El golpe fue más simbólico que hiriente. Era una mezcla de frustración, alivio y una necesidad desesperada de liberar la angustia acumulada que la había consumido durante los últimos 4 años. «Nos asustaste. Desapareciste sin decir una palabra». Michael se estremeció levemente ante sus palabras, pero en lugar de apartarla, la abrazó con más fuerza, permitiéndole desahogar su ira y tristeza. «Lo sé, Mary, lo siento mucho. Nunca quise hacerte sentir así». Mark observó la escena, con los ojos llenos de lágrimas. Ver a su hermana desahogarse con Michael le produjo una mezcla de felicidad y tristeza. Había esperado tanto tiempo este momento, deseando abrazar a su mejor amigo y cuñado, pero se contuvo, sabiendo que Mary necesitaba pasar tiempo con Michael primero. Se secó una lágrima, sintiendo la intensidad de su reencuentro. Mientras Mary seguía llorando, la voz inocente de Marcel rompió la tensión en el ambiente. «¿Quién es él?», preguntó, con el ceño fruncido por la confusión al ver a su madre aferrarse al hombre que solo conocía por los cuentos. Mark miró a su sobrina, con una suave sonrisa en el rostro. «Ese es tu padre, Marcel. Tu papá ha estado fuera un tiempo, pero ya está de vuelta». Los ojos de Marcel brillaban con una mezcla de asombro y emoción. La comprensión le inundó como una cálida marea. «Mi padre». «¿Padre?», repitió, con la voz temblorosa de alegría al comprender la conexión. A menudo había escuchado historias sobre su padre de boca de Mary, y Peter Parker, que era como un hermano mayor para ella, le había contado relatos de valentía y heroísmo, llenando su imaginación con vívidas imágenes del hombre que ahora tenía delante. «Sí, tu padre», dijo María, con la voz temblorosa por la emoción. Miró alternativamente a Michael y a su hija, con el corazón rebosante de orgullo y amor. «Michael, nuestra hija, la última vez que la viste, estaba...». «Todavía era una bebé», interrumpió Michael en voz baja, arrodillándose para ponerse a su altura. «Solo tenía unos meses. No puedo creer lo mucho que has crecido, Marcel». Su mirada se suavizó al mirarla a los ojos, dándose cuenta de todo lo que se había perdido durante su ausencia. Los años que le parecieron una eternidad habían pasado, y ahora estaba allí, intentando recuperar todo lo que había perdido. Marcel ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión pensativa en el rostro. «Ya te recuerdo. Mamá me enseñó fotos», exclamó radiante, agarrando con fuerza la mano de Michael. «Eras un héroe. Como Peter». El corazón de Michael se conmovió profundamente al oír sus palabras. Una mezcla de orgullo y dolor lo invadió. «Lo intenté», dijo con voz apenas audible. «Pero no es nada comparado con tu valentía. No puedo creer lo mucho que has crecido». Michael miró a Marcel, con el corazón rebosante de orgullo e incredulidad. Le resultaba increíble que, a pesar de haber estado ausente 4 años, su hija aún irradiara alegría en lugar de tristeza. «No puedo creerlo», murmuró, casi para sí mismo. «Está tan contenta de verme».
Mary, intuyendo sus pensamientos, asintió con la cabeza. Marcel se puso triste cuando te echaba de menos, pero gracias a Peter, siempre tuvo esperanza. Él le dijo que volverías. Lleva contando los días y los años desde que tenía 3 años, explicó Mary con voz firme a pesar de las lágrimas que brillaban en sus ojos. A Michael le dolió el corazón al pensarlo. Es muy lista para su edad, dijo, con admiración evidente en su tono. Mary sonrió, secándose una lágrima de la mejilla. Igual que su padre, respondió, con una calidez innegable en su voz. Mientras Michael se arrodillaba para quedar a la altura de los ojos de Marcel, notó el brillo de emoción en sus ojos. Has crecido tanto, Marcel. Ojalá hubiera podido estar presente en todos los momentos importantes, dijo en voz baja. Marcel lo miró radiante. Mamá me contó todo. Ya sé escribir y contar hasta 100. Su vocecita rebosaba de orgullo, cada palabra un testimonio del progreso que había logrado durante su ausencia. Contando hasta 100, ¿eh? Dijo Michael, con el corazón rebosante de orgullo. Estoy impresionado. ¿Puedes enseñarme? Claro que sí. Exclamó con entusiasmo. Pero primero, ¿podemos jugar juntos? Quiero enseñarte mi habitación. Michael rió entre dientes y asintió. Por supuesto. Me encantaría verlo. Solo recuerda hacerme un recorrido, ¿de acuerdo? Mientras Marcel tiraba de su mano, ansioso por guiarlo, Michael miró a Mary, quien los observaba con una mezcla de alegría y alivio. Sintió una profunda gratitud por la fortaleza y la resiliencia que ella había demostrado durante los años que él había estado ausente. Mientras tanto, Mark, Emily y Daniel se mantuvieron a cierta distancia, dándoles espacio a la familia, aunque sin poder ocultar sus sonrisas. Mark se inclinó hacia Emily, con la voz baja pero llena de emoción. Es maravilloso verlos juntos de nuevo, dijo. Han pasado por tantas cosas. Emily asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas de felicidad. Siento que por fin todo está encajando, dijo. Se merecen este momento. Daniel, aún tratando de comprender el significado del reencuentro, se volvió hacia su padre y le preguntó inocentemente. ¿El padre de su prima se va a quedar ahora? Mark sonrió, revolviéndole el pelo a Daniel. Eso espero, amigo. De verdad que lo espero. Tras pasar una tranquila velada con Mary Jane en el parque, Peter regresó a casa. Era una casa pequeña y acogedora, llena de recuerdos y calidez. Al entrar, le recibió el familiar aroma de la comida de la tía May, aunque la casa estaba en silencio en ese momento. Peter podía oír el zumbido lejano del televisor desde la sala. El tío Ben estaba sentado en su sitio habitual del sofá, con la suave luz del televisor reflejándose en sus gafas. Levantó la vista cuando Peter entró y dejó el periódico. Hola, Peter, lo saludó el tío Ben con una sonrisa. Hola, tío, respondió Peter con voz ligera, aunque aún se notaba el cansancio del día. Dejó la mochila cerca de la puerta y se acercó para sentarse junto a su tío. El tío Ben se recostó en su asiento, mirando a Peter con una expresión de complicidad. ¿Qué tal te ha ido el día? Pareces un poco distraído. Peter soltó una risita, rascándose la nuca. Nada del otro mundo, solo, ya sabes, bien. Intentó disimular el peso que sentía sobre sus hombros, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. El tío Ben lo miró un instante, intuyendo que había algo más. Sabes, Pete, si hay algo que pueda hacer para ayudarte con toda esa responsabilidad extra, siempre puedes hablar conmigo. Peter negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa. Vamos, tío Ben. Ya te dije que lo tengo todo bajo control. Ahora es mi responsabilidad. Tal como siempre decía el legendario Spider-Man. El rostro del tío Ben se suavizó con comprensión, asintiendo lentamente. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo, repitiendo las palabras que Peter había escuchado innumerables veces. Peter asintió, aunque su sonrisa se desvaneció un poco. Así es, por eso ahora me toca a mí. Hubo una pausa, y Peter sintió como la silenciosa presión se instalaba en su pecho. El tío Ben se inclinó hacia adelante, con voz suave pero firme.
Pete, estoy orgulloso de ti. De verdad. Has hecho mucho más de lo que cualquiera podría haber pedido. Peter miró a su tío, agradeciendo sus palabras pero sintiendo aún el peso de su ausencia. Antes de que el silencio se hiciera demasiado denso, Peter cambió de tema. Por cierto, ¿dónde está la tía May? El tío Ben soltó una risita, y la conversación volvió a animarse. Seguro que está en el supermercado, comprando casi todo. Ya sabes cómo es tu tía May. Siempre se asegura de que tengamos comida de sobra. Peter rió suavemente y asintió. Sí, lo sé. Siempre se excede con la compra. Pero a medida que las risas se apagaban, la familiar tristeza volvió a asomar en el rostro de Peter. Sus pensamientos se remontaron al hombre que había sido su mentor y su hermano de corazón. Michael Wilson, el legendario Spider-Man. Incluso después de todo este tiempo, su ausencia seguía siendo un vacío inmenso en la vida de Peter. Peter murmuró en voz baja, apenas audible pero lleno de anhelo. Ojalá estuviera aquí. El tío Ben lo miró, percibiendo la añoranza en su voz. No necesitó preguntar de quién hablaba Peter. En lugar de eso, le puso una mano reconfortante en el hombro y le dio un apretón. Volverá, Pete, dijo el tío Ben en voz baja, llena de esperanza. No estás solo. Nos tienes a nosotros, y lo tienes a él, esté donde esté. Sigue creyendo. Peter asintió, aunque el dolor en su pecho persistía. Gracias, tío Ben. Los dos permanecieron sentados en un cómodo silencio, el calor familiar envolviendo a Peter como una red de seguridad. Pero por muy fuerte que fuera esa red, la ausencia de su mentor se cernía sobre su corazón como una sombra. Solo podía esperar, como decía el tío Ben, que algún día Michael regresara. Y hasta entonces, Peter seguiría cargando con la responsabilidad que le había sido transmitida, junto con la esperanza de que, de alguna manera, todo volvería a estar bien. Mientras Peter estaba absorto en sus pensamientos, el zumbido repentino de su dispositivo MCAL lo devolvió a la realidad. Bajó la mirada a la pantalla y vio aparecer el nombre Mary Rose Wilson. Disculpa, tío, dijo Peter rápidamente, mientras se dirigía hacia la esquina de la habitación para contestar la llamada. Tengo que contestar. El tío Ben le dedicó un gesto de complicidad. Vamos, chico. Peter se apartó, sintiendo la familiar opresión en el pecho que siempre le producía hablar con Mary. Ella era como una hermana para él, la esposa de Michael, su figura fraternal. Al deslizar el dedo para contestar la llamada, esperaba escuchar la voz suave y reconfortante de Mary. Pero lo que escuchó al otro lado de la línea lo dejó paralizado. Hola, Pete. Dijo una voz grave y familiar. Peter se quedó paralizado. El corazón le dio un vuelco. Reconocía esa voz. Incluso después de tantos años, jamás podría olvidarla. Peter tartamudeó, con la garganta anudada, las palabras apenas escapando de sus labios. La voz al otro lado de la línea rió suavemente. Sí, Pete. Soy yo. Michael. Peter sintió que su mundo se tambaleaba. Las lágrimas le llenaron los ojos. La conmoción lo abrumó como una ola. Su mentor, su hermano, el legendario Spider-Man. Michael Wilson. Tras 4 largos años de búsqueda y esperanza, por fin volvía a oír su voz. ¿Dónde estás? Consiguió preguntar Peter, con la voz apenas audible. Ven a mi casa, respondió Michael con calma, como si no hubiera pasado el tiempo. Peter se secó los ojos, intentando serenarse. No te muevas. Llegaré pronto. Su voz estaba ahogada por la emoción, pero la urgencia era evidente. Se giró, con la mente acelerada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras miraba a su tío Ben. No podía explicarlo ahora, no podía perder ni un segundo más. Tenía que irse. Tío, me tengo que ir. Gritó Peter, con una voz que denotaba una mezcla de emoción e incredulidad. El tío Ben, aunque no entendía bien lo que sucedía, pudo ver la importancia en los ojos de Peter. Asintió con la cabeza y su voz fue tranquila. Ve, Pete. Vete. Sin perder un instante, Peter activó su reloj. Héroe activado.
exclamó, y en un instante, el icónico traje rojo y azul de Spider-Man cubrió su cuerpo. El reconfortante zumbido de la nanotecnología lo envolvió, una transformación que había realizado incontables veces, pero esta vez con una pasión que no sentía desde hacía años. Su máscara de Spider-Man se ajustó a su rostro, y con una última mirada al tío Ben, quien le saludó con un gesto alentador, Peter lanzó una telaraña a la ventana más cercana. El cristal se abrió, y con un movimiento fluido, Peter saltó hacia el cielo de la ciudad, balanceándose entre los edificios con energía renovada. Mientras surcaba los cielos, su corazón latía con fuerza, lleno de emoción. Su mente se inundó de recuerdos de Michael. El hombre que lo había entrenado, luchado a su lado y guiado en los momentos más difíciles. Y ahora, tras tanta espera y búsqueda, Peter estaba a punto de volver a verlo. El viento azotaba el rostro de Peter mientras surcaba los cielos de Nueva York a toda velocidad, con la mirada fija en un solo destino: la casa de Michael. Las calles familiares se difuminaban bajo sus pies mientras su corazón latía con una mezcla de alegría, miedo y esperanza. Peter llegó a casa de Michael Wilson con el corazón latiéndole con fuerza, apenas pudiendo contener la abrumadora oleada de emociones que lo invadía. En cuanto puso un pie frente a la puerta, corrió hacia adelante sin siquiera llamar. Irrumpió en la sala de estar, cuya puerta se abrió de golpe con una ráfaga de viento. Dentro, el ambiente era cálido y lleno de risas. Mark Taylor y su esposa Emily estaban sentados en el sofá, riendo con su hijo Daniel, que jugaba con un juguete en el suelo. Mary Rose Wilson estaba cerca, sonriendo mientras observaba la escena. Pero lo que dejó a Peter paralizado fue ver a un hombre rubio conocido arrodillado en el suelo, acariciando suavemente a una niña. Marcel Rose Wilson, la hija de Michael. A Peter se le hizo un nudo en la garganta al contemplar la escena. Contuvo la respiración y, antes de poder evitarlo, la palabra se le escapó. «Capitán». Michael seguía siendo el mismo que recordaba, casi inalterado. Su postura firme y segura, y ese inconfundible aire de líder, permanecían intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Sin embargo, había una sutil diferencia. Un poco mayor, quizás 4 años como máximo, pero todo lo demás en él, su porte, su sonrisa, seguía igual. Era como si los años apenas lo hubieran afectado. «Ha pasado mucho tiempo, Pete», dijo Michael, con una voz cargada de calidez y nostalgia. La visión de Peter se nubló mientras las lágrimas le brotaban de los ojos. Su cuerpo temblaba de emoción. La realidad de volver a ver a Michael finalmente lo abrumaba. Sin pensarlo 2 veces, Peter murmuró: «Héroe fuera», y en un instante, el traje rojo y azul de Spider-Man se retrajo en su reloj, dejándolo con su ropa habitual. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Peter se abalanzó sobre Michael, acortando la distancia entre él y él en un instante. Lo abrazó con fuerza, incapaz de contener por más tiempo la avalancha de emociones. El abrazo estaba lleno de alivio, alegría y años de anhelo reprimido. Peter se aferró a Michael como si temiera soltarlo, como si al hacerlo, el hombre pudiera desaparecer de nuevo. Michael le devolvió el abrazo, fuerte y reconfortante, como siempre lo había hecho. Le dio unas palmaditas en la espalda a Peter, riendo suavemente. «Has crecido, Pete», dijo con un tono tranquilo y cariñoso. A Peter no le importaba su aspecto, las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba: «Te extrañé, capitán, te extrañé muchísimo». La sonrisa de Michael se suavizó y se apartó lo suficiente como para mirar a Peter a los ojos. «Yo también te extrañé, chico. Lamento haber estado fuera tanto tiempo». Para Peter, en ese instante, todo lo demás se desvaneció. No importaba dónde había estado Michael ni por qué había estado ausente tanto tiempo. Lo único que importaba era que ahora estaba allí. Todos, déjenme decirles que esta historia, no se trata solo de mí. Nunca lo fue. Se trata de nosotros. De mi maestro y de mí. Se trata de las lecciones que van más allá de la máscara y los poderes. Se trata de que él, Michael Wilson, me enseñara lo que realmente significa ser Spider-Man.
No solo las peleas o balancearse por la ciudad, sino la responsabilidad, el corazón y la esperanza que nunca muere, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Quién soy? Soy Peter Parker, el chico de Keynes, pero más que eso soy Spider-Man. Antes de que todo esto sucediera, Michael abrió los ojos, aturdido y desorientado. El espacio a su alrededor parecía increíblemente brillante, casi demasiado vívido, como si alguien hubiera subido al máximo la saturación de la realidad. Pósteres de superhéroes de Marvel cubrían las paredes, y los estantes rebosaban de DVD y cómics. Mientras sus ojos recorrían la habitación, una suave luz dorada se filtraba por la ventana, proyectando cálidos rayos sobre una vista perfectamente serena. Afuera, era como un paraíso. Una piscina cristalina brillaba bajo la luz del sol, y más allá, exuberantes jardines se extendían a lo largo y ancho, poblados de animales juguetones. Incluso había un parque infantil, aparentemente diseñado para los sueños más salvajes de un niño. Pero nada de esto alivió la tensión en su pecho. Michael frunció el ceño y se acercó a la ventana para contemplar mejor el idílico paisaje. Todo parecía demasiado perfecto, como un sueño. Murmuró para sí mismo. ¿Dónde estoy? El silencio que siguió fue inquietante, como si el mundo se hubiera detenido solo para él. Pero entonces, una voz rompió el silencio, suave pero inconfundiblemente familiar. Hola, Michael. Michael se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Su cuerpo se tensó al oír esa voz resonar en su mente. La voz que había desaparecido hacía años, pero que nunca había abandonado su memoria. Lentamente, se giró, sin atreverse a creerlo. Al otro lado de la habitación, bañado por la luz dorada, estaba su tío Chris. Lucía tal como Michael lo recordaba. Fuerte, seguro de sí mismo, con esa sonrisa amable pero firme. Su presencia irradiaba calidez y seguridad, sentimientos que Michael había anhelado desde la muerte de su tío. Tío. La voz de Michael se quebró, y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Se le cortó la respiración mientras la emoción lo embargaba. Chris sonrió cálidamente, con los brazos abiertos, como si los años de ausencia nunca hubieran existido. Sí, soy yo. Pero ¿eres tú de verdad? Estoy en el cielo. ¿Cómo? La voz de Michael se quebró mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Se sentía perdido y encontrado a la vez. Chris soltó una risita. Vamos. Le hizo un gesto a Michael para que se acercara. Las piernas de Michael se movieron solas. Corrió por la habitación, el aire zumbando a su alrededor, como si todo, excepto su tío, se hubiera desvanecido. Chocó contra los brazos abiertos de Chris, estrechándolo con fuerza. Fue un abrazo que decía más que 1000 palabras. Con el rostro hundido en el pecho de su tío, los hombros de Michael temblaron y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Los años de sufrimiento, de luchar solo, de extrañar la presencia de su tío. Todo se derramó en ese instante. Te extrañé, tío, susurró Michael, con la voz quebrada por la emoción. Sus lágrimas humedecieron la camisa de Chris, pero a él no le importó. Esto era real. Tenía que ser real. Chris le dio una palmadita en la espalda, con la mano cálida y firme, como siempre. Yo también te extrañé, chico. He estado cuidándote todo este tiempo. La habitación parecía resplandecer a su alrededor, y la luz cálida intensificaba la sensación de paz que Chris traía consigo. Los pósteres de las paredes parecían desvanecerse en el fondo, irrelevantes comparados con la trascendencia de este reencuentro. Michael sorbió por la nariz y se apartó un poco, lo justo para mirar el rostro de su tío, aunque no lo soltó. Tenía los ojos rojos y las lágrimas aún corrían por sus mejillas. Intenté ser como tú, admitió con voz temblorosa. Intenté estar a la altura de lo que siempre decías. Un héroe nunca se rinde. Incluso cuando era difícil, incluso cuando quería tirar la toalla. La mirada de Chris se suavizó y, con una mano paternal, le acarició el rostro a Michael, secándole una lágrima con el pulgar. Lo sé. Lo vi todo. Has afrontado tantas dificultades, Michael, y a pesar de todo, nunca dejaste de ser un héroe.
sacrificarte por los demás, protegerlos. Eso es lo que significa ser un héroe. Y tú lo has hecho. A Michael se le cortó la respiración. Escuchar esas palabras de su tío, el hombre que siempre había sido su ídolo, le produjo una mezcla de alegría y tristeza. Había esperado tanto tiempo este momento, el de oír que había enorgullecido a su tío. Jamás lo habría logrado sin ti, tío, dijo Michael en voz baja. Su voz temblaba y sus manos seguían aferradas a los brazos de Chris, como si temiera que soltarlo lo hiciera desaparecer. Todo lo que soy, todo en lo que me he convertido, es gracias a ti. Chris sonrió con dulzura y negó con la cabeza, con los ojos llenos de calidez y comprensión. No, Michael. No fui yo quien te cambió. Lo hiciste tú solo. Siempre ha estado dentro de ti. La fuerza, el corazón de un héroe. Puede que te haya dado algunos consejos por el camino, pero fuiste tú quien se convirtió en el hombre que eres hoy. Mientras Chris hablaba, Michael sintió que la habitación se transformaba a su alrededor. La luz dorada parecía intensificarse, volviéndose más radiante, como si el mundo entero reconociera la importancia de esas palabras. El aire también se sentía más ligero, como si el peso de todo aquello a lo que se había aferrado durante tanto tiempo finalmente se disipara. Michael sonrió entre lágrimas, invadido por una mezcla de alivio y orgullo. Por primera vez en años, sentía paz, verdadera paz. Las palabras de su tío, la validación que tanto había anhelado, finalmente lo habían alcanzado. Pero más que eso, se dio cuenta de que siempre había estado dentro de él. Mientras Michael permanecía inmóvil, con la mente a 1000 por hora, no podía evitar mirar a su alrededor. El ambiente surrealista aún lo mantenía en vilo. ¿Era esto realmente el paraíso? La serenidad, la decoración inspirada en Marvel, la perfección de todo, parecía demasiado bueno para ser verdad. Y, sin embargo, una pregunta persistente rondaba en su cabeza. Dudó un momento y luego se volvió hacia Chris. ¿De verdad estamos en el cielo? ¿Pero cómo? Es decir, desaparecí después de usar ese poder. Se suponía que debía dejar de existir. Chris dejó escapar un suave suspiro, con una mirada amable. Lo primero es lo primero. No estás en el cielo, Michael. Estás en un dominio, un lugar controlado por un dios que vela por el universo Marvel. La confusión de Michael se acentuó. ¿Un dominio? Pero si se supone que ya no debo existir. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, otra voz rompió el silencio, suave pero innegablemente familiar. Soy yo, te hizo existir de nuevo. Michael se quedó paralizado, girándose hacia la fuente de la voz. Sus ojos se abrieron de incredulidad al ver quién era. Un hombre mayor. Era Stan Lee. El legendario creador de Marvel estaba frente a él, imponente, pero a la vez tan cercano como los personajes que había traído al mundo. Michael parpadeó, tratando de asimilarlo todo. No estaba en el cielo ni había sido borrado, y ahora, en el dominio de una figura cósmica que velaba por el universo Marvel, le decían que el mismísimo Stan Lee había intervenido para traerlo de vuelta. Michael negó con la cabeza, incrédulo. Stan Lee, señor, murmuró, aún tratando de asimilar la idea de que el creador de Marvel estuviera frente a él. Stan Lee, siempre carismático, le sonrió cálidamente a Michael. Hola, chico. Michael, atónito, dio un paso vacilante hacia adelante antes de finalmente estrechar la mano de Stan Lee. Su apretón fue firme, pero a la vez delicado, como si estuviera conociendo a una leyenda, que, de hecho, lo era. El famoso Stan Lee, no me lo puedo creer. Es un honor conocerle, señor. Soy un gran admirador de su trabajo. Stan rió levemente y asintió, mirando a Chris. Ya veo por qué te admira. Stan soltó una risita, con un tono de orgullo paternal en la voz. Chris dejó escapar un pequeño suspiro, pero no pudo evitar sonreír ante el entusiasmo de Michael. Michael se dio cuenta de repente de que se había estado enrollando. Retiró la mano y se frotó la nuca, visiblemente avergonzado. Oh, disculpe, señor. No quise ser grosero. Stan restó importancia con una sonrisa. No te preocupes, chico. No pasa nada. A veces me pasa.
Pero ahora que estás aquí, seguro que tienes algunas preguntas. Michael, aún atónito, asintió. Sí, dijiste que me trajiste de vuelta a la existencia. Sé que tienes el poder para hacerlo, siendo el dios de Marvel y todo eso, pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? La expresión de Stan se suavizó, y su tono juguetón se tornó más serio. Todo tiene una razón de ser, Michael. Pero antes de entrar en detalles, tu tío tiene algo que explicarte. Chris dio un paso al frente y asintió con la cabeza a Michael. Bien, chico. Hay algo que debes saber sobre el sistema Spider-Man, el que te ha estado ayudando todo este tiempo. Michael parpadeó confundido, intentando aún comprender lo que sucedía. Sí, me lo he estado preguntando. ¿Cómo sabe todo el sistema? Pensé que era solo una herramienta, pero parece que tiene vida propia. Como si fuera una señal, una voz resonó en su mente. Anfitrión. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Espera, sigues dentro de mí. Murmuró, mitad para sí mismo y mitad para el sistema. Chris soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Más bien, el sistema está ligado a ti para siempre, chico. Michael frunció el ceño, con la mente llena de preguntas. ¿Atado a mí para siempre? ¿Pero por qué? ¿Y cómo conseguí este sistema en primer lugar? Es como si supiera todo sobre Spider-Man antes que yo. Chris asintió, cruzando los brazos mientras explicaba. El sistema no fue algo con lo que te topaste por casualidad, Michael. Te fue dado por una razón. En el momento en que decidiste asumir la responsabilidad de ser Spider-Man de nuevo, el sistema se activó. Te ha estado observando y guiando desde entonces. Michael frunció el ceño, intentando comprenderlo. Otra vez. Es decir, el sistema me dijo que yo ya debía ser Spider-Man antes de que entrara en acción. Decía que existía una línea temporal olvidada, una en la que mis amigos y familiares murieron. Eso es lo que el sistema me dijo que sucedió en la década de 1950 antes de que las cosas se volvieran, bueno, como son ahora. La voz familiar del sistema resonó en su mente. Anfitrión. Chris suspiró, y su expresión se suavizó. Es hora de que te hable de tu pasado, Michael. De la parte de tu vida que has olvidado. A Michael se le hizo un nudo en la garganta. ¿Vida pasada? ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que? Sí, interrumpió Chris con tono tranquilo pero firme. Eres Jonathan Anderson, pero antes de eso, eras otra persona. Eras Michael Wilson. Llevabas una vida completamente distinta antes de convertirte en quien eres ahora. Mientras Chris comenzaba a explicar, el ambiente entre ellos se volvió más denso, cargado por la revelación que estaba a punto de desvelarse. Michael sintió que el corazón le latía con fuerza, y sus pensamientos se convirtieron en un torbellino de confusión y expectación. Siempre había creído que su vida como Spider-Man comenzó cuando se convirtió en Michael Wilson, pero ahora todo estaba patas arriba. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Espera. Yo era Jonathan Anderson antes de convertirme en Michael Wilson, ¿verdad? Entonces esto no tiene sentido. Sé que transmigré al cuerpo de Michael Wilson, pensé que simplemente, me convertí en él después de venir de otro mundo. Chris negó con la cabeza. No, chico. Lo has entendido al revés. Primero fuiste Michael Wilson. Pero después de reiniciar el universo después de luchar contra Thanos, derrotarlo y usar las gemas del infinito renaciste en otro universo. Fue entonces cuando te convertiste en Jonathan Anderson. No transmigraste a Michael Wilson, volviste a ser quien eras originalmente. Michael dio un paso atrás, con la mente hecha un lío. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Estás diciendo que siempre fui Michael Wilson, y que Jonathan Anderson era solo, otra vida? Chris asintió. Eso es exactamente. Después de reiniciar el universo con las gemas del infinito, desapareciste, o mejor dicho, reencarnaste en una nueva vida como Jonathan Anderson. No tenías los recuerdos de haber sido Michael Wilson en aquel entonces. El universo te necesitaba de nuevo, así que cuando llegó el momento, volviste a ser tú mismo.
Los pensamientos de Michael volvieron a su vida como Jonathan Anderson. Los amigos, las dificultades, todo lo que había vivido. Todo se sentía tan real, tan nítido, y sin embargo, ahora le decían que era solo un capítulo más en una historia mucho más grande. Chris continuó con voz firme. Tú, Michael Wilson, eras el Spider-Man que se enfrentó a la batalla definitiva. Lo perdiste todo. Tu familia, tus amigos, pero no te rendiste. Luchaste contra Thanos, salvaste el universo, y cuando te diste cuenta de que todo estaba roto, usaste las gemas del infinito para reiniciar el universo entero. Lo cambiaste todo. Y después de eso, bueno, el universo te dio otra oportunidad. Te permitió empezar de nuevo. Las imágenes comenzaron a inundar la mente de Michael, vívidas y abrumadoras. Se vio a sí mismo, como Michael Wilson, de pie sobre el cuerpo de Thanos tras el golpe final. Vio la devastación a su alrededor. La pérdida, el vacío. Y entonces, se vio a sí mismo agarrando las gemas del infinito, usando su poder para retroceder en el tiempo, para remodelar la realidad misma. Fue una decisión que tomó por esperanza, pero también por desesperación. Entonces, todo se oscureció y despertó como Jonathan Anderson, en un mundo completamente nuevo. Los recuerdos de Michael Wilson habían desaparecido, enterrados en lo más profundo de su alma, esperando ser liberados. Las rodillas de Michael flaquearon ligeramente al asimilar esta revelación trascendental. Reinicié el universo, me convertí en otra persona, y ahora he vuelto. Miró a Chris con los ojos muy abiertos, incrédulo. ¿Por qué no recordaba nada de esto hasta ahora? Stan Lee, con voz tranquila y tranquilizadora. Soy yo, el universo te salvó, pero fui yo quien te vio, quien borró tus recuerdos para que tu historia no se viera alterada. Michael contuvo la respiración al asimilar lo que Stan Lee acababa de decir. Le temblaban las rodillas, apenas podía mantenerse en pie. ¿Borraste mis recuerdos?, preguntó con voz ronca, la incredulidad resonando en cada palabra. Para mantener intacto el evento canónico, Stan Lee, con su característica sonrisa cálida, asintió. Así es, chico. El universo tenía que seguir su curso. Si lo hubieras recordado todo, la línea temporal se habría sumido en el caos. Por eso, cuando reiniciaste el universo, tuve que intervenir y guiarte. Borrar esos recuerdos, dejarte vivir tu vida de nuevo, sin la carga del pasado. Tu evento clave, los momentos cruciales que te definen, tenía que ocurrir como ocurrió. Pero yo puedo cambiar mi destino, insistió Michael, con la mente llena de preguntas. Lo cambié. Ahora lo recuerdo, luché por reescribir mi destino. Stan soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Exacto, chico. Ahí es donde me sorprendiste. Incluso con todo ya planeado, te liberaste. Me impactó cuando hiciste esos cambios, cuando desafiaste lo que se suponía que iba a pasar. No era parte del plan, pero me demostró lo verdadero héroe que eres. No dejaste que el destino te controlara. Michael apretó los puños, tratando de comprenderlo todo. Había desafiado el orden natural del universo y reescrito su historia, y ahora, comenzaba a darse cuenta de lo mucho más grande que era todo. ¿Y el sistema, qué tiene que ver con todo esto?, murmuró Michael, mientras la conexión entre sus poderes y todo lo que Stan le acababa de contar encajaba a la perfección. Dijiste que el sistema está ligado a mí, ¿qué significa eso? Stan suspiró, como si estuviera a punto de revelar otra pieza del rompecabezas. Bueno, ese sistema no fue algo aleatorio, Michael. Era tuyo desde el principio, en tu línea temporal olvidada. Tenías un poder que perfeccionaste, que te ganaste a lo largo de tu viaje. Cuando reiniciaste el universo, usé ese mismo poder, tu poder, para crear el sistema que te ha estado guiando. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. Entonces, el sistema soy yo. En cierto modo, sí, dijo Stan. Es un reflejo de tu potencial. Es la herramienta que te ayudó a convertirte en el héroe que siempre estuviste destinado a ser, en ambas líneas temporales. Michael respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que había aprendido. El sistema, su pasado olvidado, el reinicio del universo. Todo lo había conducido a este momento.
No era solo un héroe de un mundo o una línea temporal. Era alguien que había desafiado al universo mismo, que había luchado contra el destino y había vencido. ¿Pero por qué? Preguntó Michael en voz baja, mirando a Stan a los ojos. ¿Por qué tomarse tantas molestias para hacerme olvidar, solo para que luego vuelva a recordar? Stan sonrió, con una expresión amable pero llena de comprensión. Porque, chico, el viaje es tan importante como el destino. Tuviste que vivir esas experiencias. Tuviste que afrontar esos desafíos sin conocer el panorama completo. Solo ahora, cuando todo encaja, puedes ver quién eres en realidad. Un héroe que forja su propio destino. Y eso es más poderoso que cualquier evento del canon. Michael permanecía allí, en calma, pero con la mente acelerada. No era solo Michael Wilson, el héroe olvidado de una línea temporal pasada. No era solo Jonathan Anderson, el hombre que había vivido una segunda vida. Era ambos. Y era algo más, algo superior. Entonces Michael se cruzó de brazos, sintiendo el peso de la conversación en el pecho. Espera, me reviviste con un propósito, ¿verdad? Preguntó con voz firme pero teñida de curiosidad. Sabía que no me trajiste de vuelta por lástima después de que volviera a cambiar el universo. Stan Lee intercambió una mirada con Chris, con un atisbo de diversión en sus ojos. Es muy listo, comentó Stan. Chris soltó una risita, y una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Bueno, al fin y al cabo es mi sobrino. Aclarándose la garganta, Stan se inclinó ligeramente, la gravedad del momento era palpable. Ejem. Cuando te reviví e impedí que dejaras de existir, había una condición. Michael arqueó una ceja, con curiosidad. ¿Una condición? Stan asintió, con expresión seria pero amable. Tienes que ser el mentor del Spider-Man del MCU. Los ojos de Michael se abrieron de par en par con incredulidad. ¿MCU? ¿Te refieres a esa película del MCU? Sí, es MCU. Stan confirmó, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. ¿Pero por qué? ¿Acaso alteraría la línea temporal si interfiero en el desarrollo de Peter? Preguntó Michael, cruzando los brazos a la defensiva. No te preocupes, le aseguró Stan, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. No alterará la línea temporal. Me aseguré de ello. Michael vaciló, la preocupación aún rondaba en su mente. ¿Por qué necesitas que le enseñe a Peter? ¿No debería bastar con Iron Man? Stan negó con la cabeza lentamente. No, Iron Man no es su maestro. Es más bien una figura paterna para él. Y hay otra razón por la que necesito que le enseñes. ¿Por qué? Insistió Michael, intrigado y ansioso. Porque alguien está alterando la línea temporal sagrada del MCU. Parece que alguien está intentando destruir el universo del MCU, dijo Stan con tono grave. Michael permanecía allí, asimilando el peso de lo que Stan Lee y Chris le acababan de pedir. La responsabilidad era inmensa, y lo que estaba en juego era aún mayor. Respiró hondo, intentando serenarse. ¿Así que dices que alguien está alterando activamente la línea temporal de Lugma? Preguntó Michael con voz preocupada. ¿Y quieres que intervenga y sea el mentor de Peter Parker Spider-Man por eso? Stan Lee asintió con expresión seria. Así es, Michael. Quien quiera que esté causando las perturbaciones está alterando la esencia misma de ese universo. Es como las ondas en un estanque. Cada perturbación crea más caos. Y si no intervenimos, el UG podría colapsar por completo. Iron Man puede haber sido una figura paterna para Peter, pero tú eres diferente. Eres Spider-Man, en todo el sentido de la palabra, con una experiencia que nadie más tiene. Michael suspiró, frotándose las sienes. Pero interferir en el desarrollo de Peter, ¿no es peligroso? ¿No alterará eso su historia, su trayectoria? Stan sonrió levemente. Me he asegurado de que no suceda. La línea temporal se mantendrá intacta, y Peter seguirá convirtiéndose en el héroe que está destinado a ser. Pero necesita orientación, Michael. Una orientación que solo tú puedes brindarle. Chris intervino con voz tranquila pero firme.
Tu trayectoria, tus luchas, todo lo que has vivido, te convierte en el mentor perfecto para Peter. Sabes lo que es cargar con el peso de ser Spider-Man. Eso es algo que nadie más puede enseñarle. La determinación de Michael flaqueó, agobiado por el peso de sus responsabilidades. ¿Pero deberías ir tú en mi lugar?, preguntó, buscando en los ojos de Chris otra opción. Chris negó con la cabeza. No puedo. Después de todo, ahora soy un observador, un ojo vigilante sobre todos los universos, junto con Sir Stanley. Stan asintió con la cabeza. Así es, Michael. Necesito a tu tío aquí. Eres el único que tenemos. Michael frunció el ceño, mirando alternativamente a su tío y a Stan Lee. ¿Pero qué pasa con mi familia? ¿Mi universo? Me necesitan. No puedo simplemente abandonarlos por quién sabe cuánto tiempo. Chris le puso una mano tranquilizadora en el hombro a Michael. Lo entendemos, Michael. Y no te lo pediríamos a la ligera. Pero el destino de todo un universo, el universo MQ, está en juego. Sé que es egoísta, pero esta misión es más importante que nosotros. Y aún puedes volver con tu familia, y para ellos será como si nunca te hubieras ido. Stan Lee añadió, con un tono más ligero. Haremos que, mientras estés ausente, solo transcurra un día en tu universo. Así podrás seguir cumpliendo con tus deberes allí. Sé que es conveniente, pero es lo mínimo que podemos hacer por alguien que ya ha hecho tanto. Los ojos de Michael reflejaban una mezcla de emociones. No quería abandonar a su familia, pero la idea de poder ayudar a preservar el un universo que había admirado e incluso visto desde niño era algo que no podía ignorar. Y si Stan Lee le ofrecía la posibilidad de regresar con tan solo un día de paso en su propio mundo, parecía la solución ideal. Michael suspiró profundamente y asintió. De acuerdo. Lo haré. Iré a Lugm y seré el mentor de Peter. Después de eso, quiero volver con mi familia. Stan Lee sonrió, con ese brillo pícaro y sabio tan característico en sus ojos. Esa es la actitud, chico. Sabía que podíamos contar contigo. Chris sonrió con orgullo y le apretó el hombro a Michael. Gracias, Michael. Sé que no es fácil, pero estás haciendo lo correcto. Michael respiró hondo, preparándose mentalmente para lo que le esperaba. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer? Stan Lee alzó la mano y, con un movimiento de sus dedos, un portal giratorio comenzó a formarse en el aire tras él. Una puerta de entrada a Lugm. Atraviesa ese portal. Te llevará al mundo de Peter. Desde allí, sabrás qué hacer. Michael respiró hondo, con el corazón latiéndole con fuerza mientras se encontraba al borde de una nueva aventura. El portal centelleaba a su alrededor, un brillo sobrenatural proyectando sombra sobre su rostro. Sentía el peso de su pasado y la incertidumbre del futuro oprimiéndolo, pero sabía lo que tenía que hacer. Narrador. Michael. Dicen que todo héroe lleva una máscara. Es un símbolo de fuerza, resistencia y la capacidad de ocultar nuestra verdadera identidad al mundo. Pero ¿y si te dijera que cualquiera puede ser un héroe? No necesitas nacer con poderes ni habilidades extraordinarias. Solo necesitas el valor para alzar la voz y luchar por lo que es justo. Simplemente ponte una máscara y el mundo te verá como el héroe que estás destinado a ser. Esta es mi historia. Trata sobre la pérdida, sobre encontrar mi camino de regreso y sobre luchar siempre por lo que es justo. Me he enfrentado a retos muy difíciles y he tenido que renunciar a muchas cosas. Pero a pesar de todo, me he dado cuenta de que la verdadera fuerza no proviene de superpoderes. Proviene de lo que llevamos dentro, de nuestro corazón y de nuestra voluntad de ayudar a los demás. Michael hizo una pausa, mirando los rostros familiares de Chris y Stan Lee, quienes asentían con ánimo. Sintió una oleada de determinación en su interior, la esencia de Spider-Man corriendo por sus venas. Soy Spider-Man. Con esas palabras resonando en su mente, cruzó el portal, dispuesto a afrontar los desafíos que le esperaban, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Final de la historia.